20 años sin nosotros. Las parras y los árboles han cubierto o atravesado los búnkeres de hormigón y acero que antaño fueron una pirotecnia. Los fuegos artificiales eran una forma peligrosa de festejo. Cuando había humanos, casi 10.000 personas resultaban heridas al año por su culpa. Ahora, al final del verano, hace un calor seco y un incendio arrasa los bosques sin control. Las llamas alcanzan la linde de la pirotecnia. Durante una década, el agua se ha colado o ha inundado los búnkeres que se han ido deteriorando. La pólvora absorbe fácilmente el agua, pero cuando se moja, adquiere una extraña capacidad. Después de secarse, se hace más volátil e inestable. El fino polvo se apelmaza, arde menos uniformemente y a veces estalla con mayor potencia. Ahora las llamas se cuelan por las grietas de los muros y la pólvora se prende. El incendio se extiende de un búnker a otro, donde descansan miles de kilos de fuegos artificiales ya preparados. Estos explosivos estaban destinados a 100 espectáculos. Ahora detonan todos a la vez. Por todo el país, la nieve de verdad se mezcla con la artificial del Siempre Navidad de Detroit. El suelo se ha elevado en la sala central. La hierba crece en los pasillos de los adornos. Las parras escalan por los Papá Noel de plástico y los soldados de juguete. Y en el pasillo de al lado todavía reposa el bizcocho de frutas. Debe su longevidad a un ingrediente clave, el alcohol, uno de los desinfectantes más antiguos de la humanidad. La mezcla de ron o brandy con una harina compactada crea en el interior un entorno anaeróbico, sin oxígeno, que impide el crecimiento de microbios. Tras 20 años sin nosotros, el pastel de frutas no da ninguna muestra de deterioro. Quizás sea verdad que duran para siempre. Pero el clásico reno de Navidad ha desaparecido, arrastrado hace mucho por las migraciones de los caribúes. Algunos se han cruzado con sus parientes, pero la mayoría murió poco después de la desaparición de la humanidad. Aunque el reno y el caribú son la misma especie, hay una diferencia fundamental que hace que muchas hembras abandonen la manada el primer año. Los renos tienen a sus crías un mes antes que los caribúes. En su temporada de cría, serían presa de osos y lobos. La caza del reno ha terminado. «50 años sin nosotros». Un misterio se oculta en las pistas de esquí. Algunas han revertido íntegramente a la naturaleza, pero otras están extrañamente despejadas, como si las hubieran preparado ayer mismo. La razón: las laderas despejadas sin maquinaria pesada se recuperan rápidamente. Pero las que fueron intensamente modificadas o niveladas se resisten a volver a la naturaleza. En las pistas de esquí niveladas con maquinaria pesada como bulldozers o traillas, gran parte de la superficie se retira o se entierra en el subsuelo y luego se compacta con maquinaria. Así, la cubierta es demasiado reducida para que crezcan las plantas y además, al estar compactada, es demasiado dura. Estas pistas de esquí se conservarán tal como las dejaron los humanos durante mucho tiempo. En el sur de California, un nuevo gran felino disfruta tomando el sol. Tras escapar del zoológico de San Diego, los leones africanos se han dispersado y adaptado a su nuevo entorno. Unos felinos así de grandes entre San Diego y Santa Bárbara lo tienen fácil para moverse por las autopistas y salir a la sabana abierta.
Es un entorno perfecto para ellos. Hay muchos ranchos en la zona. Podrían cazar vacas y caballos. Los leones pueden comer hasta 34 kilos de una sentada. Eso es como un pequeño ternero de las pezuñas a la cabeza de una vez. Serían los mayores depredadores del sur de California y podrían evolucionar hasta un nuevo león americano. A medida que pasan los siglos, un elemento oculto en esta supermontaña rusa resultará ser su perdición. «80 años sin nosotros». A las afueras de Detroit, Michigan, en la tienda Siempre Navidad, todo empieza a parecerse mucho menos a la Navidad. «100 años sin nosotros». Las curvas de 45 metros de altura de la Silver Bullet de Knott's Berry Farm están a punto de alcanzar su umbral de rotura. Increíblemente, el fin de esta montaña rusa viene del interior, a causa de una sorprendente característica oculta en su estructura. Para que esta ruidosa vagoneta no molestase a los vecinos del parque, los ingenieros rellenaron cada raíl de los 400 metros de la montaña con arena. Así el nivel de decibelios se reduce a la mitad. Si la oyes en funcionamiento, es una vagoneta muy silenciosa. Pero las finísimas grietas abiertas en el acero de la montaña rusa tras 100 años de abandono han convertido a la arena en un asesino. Es un poco irónico. Hay arena en el raíl que se humedece, le entra agua y se queda atrapada dentro, lo que probablemente acelerará la corrosión. El agua atrapada por la arena acelera la corrosión interna de los raíles, debilitando el acero, incluidos los tornillos. Lo primero que falla son las uniones. Es así en casi toda la estructura. Los tornillos saltan, el acero se dobla y toda la vía empieza a ondularse peligrosamente. Esta supermontaña rusa da su salto final. «120 años sin nosotros». El complejo turístico invernal de Palm Springs se ha vuelto un desierto. Donde antes holgazaneaban veraneantes y retirados junto a la piscina, la arena, la yuca y el mezquite cubren casi cualquier resto de civilización. Pero el teleférico aún sigue en pie. 5 gigantescas torres de acero soportaban los cables de los vagones que trasladaban a los veraneantes a 2.600 metros de altura. El acero ha resistido más de un siglo. Pero algo va a provocar una catastrófica reacción en cadena. Una corrosión constante y regular en la base de cada torre. El problema empieza precisamente con el cable. Los cables de tracción del teleférico tienen casi 7,5 centímetros de diámetro. Son grandes, son unos cables muy grandes y no están hechos de una sola hebra. Son muchas hebras de cable enrolladas unas a otras formando una especie de cuerda. Pero la presión constante de un vagón colgado y más de un siglo de corrosión de los tupidos cables finalmente hacen que uno de ellos se rompa. Es la primera de una cascada de desastres. El peso muerto del vagón se desliza hacia la torre número 1. Debilitada por el óxido, no puede resistir el impacto y comienza a derrumbarse.
Al caer esa torre se añadiría mucha torsión a la siguiente, lo que la derribaría, poniendo a su vez demasiada torsión sobre la siguiente que también caería, y así hasta lo alto de la montaña, en un efecto dominó que provocaría una sola torre al desplomarse. 5 torres, unidas por más de 3 kilómetros de cables, tiran una de otra hacia abajo desde el lecho de roca de la montaña y caen en una avalancha de escombros, polvo y metal retorcido. «130 años sin nosotros». Casi todas las señales de las vacaciones humanas han sido barridas de la faz de la Tierra. Pero como un fantasma de navidades pasadas, el pastel de frutas se mantiene protegido por su mezcla anaeróbica de azúcar, harina y alcohol. De hecho, el bizcocho de frutas más antiguo documentado, cuando había humanos, tenía más de 130 años. Lo hizo en 1878 una abuela que murió poco después de sacarlo del horno, y su familia no fue capaz de desprenderse de él. En 2003, el bisnieto presidió una cata del pastel en la que se estimó que aún seguía comestible. Ahora, mientras los pasteles de frutas se resisten a estropearse, por toda Norteamérica siguen vagando los pavos salvajes. Son los descendientes de los pavos de Acción de Gracias criados por el hombre, pero no los que comen los estadounidenses actuales. Es la esbelta y veloz raza nativa que comieron los peregrinos el primer día de Acción de Gracias. La criatura que Benjamin Franklin creyó que debía ser el ave nacional de Estados Unidos sigue viva como un recuerdo emplumado de vacaciones pasadas en una vida sin nosotros.